noches, Cristina, ¿cómo está? Hola Alberto, súper bien, ¿cuánto tiempo? Muy bien, mucho tiempo, ¿no? Es mucho gusto estar aquí hablando contigo. Es un honor para mí tenerte presente Sí, aquí en mi canal de YouTube. Eh, es bueno porque echamos de menos la persona y cuando vemos aquí en una entrevista ya es como toda una felicidad. Entonces, déjame presentar a todos que están asistiendo a nosotros aquí en este canal quién es Cristina Gil Gallo, mi amiga Cristina, que os traigo aquí. Bueno, primero quiero definir que Cristina es una persona muy especial, ¿vale? De todo, antes de hablar de su trabajo, antes de hablar de sus habilidades profesionales, es eso que quiero decir. Y para dar un ejemplo de cómo Cristina es una persona tan especial, yo quiero contar una historia. Eso se pasó en 2017, hace 3 años. Yo, un nuevo inmigrante aquí en España, llegando a trabajar en un país nuevo, tenía mi primer puesto de trabajo aquí en España. Y de verdad que yo no sabía mucho cómo reaccionar en el mercado laboral, cómo interactuar con mis nuevos amigos de trabajo y todo. No sabía cuáles eran las diferencias culturales. Y la primera persona que me dice, hola, soy Cristina, bienvenido, fue justamente Cristina, la primera persona que hablé así, que se presentó a mí en esta ocasión cuando estaba trabajando, y fue a partir de este hola, soy Cristina, ¿cómo te llamas?, que empecé a descubrir cómo los españoles, como pueblo y todo, tienen tantas cosas en común con los brasileños, son tan amables y que me hicieron sentirme como si estuviera en mi casa, como si estuviera en mi propio país. Entonces dicen en Brasil que la primera impresión es la que se queda para siempre. Y entonces la primera impresión que tuve de colegas de trabajo en España fue la impresión que tuve de Cristina. Entonces por eso tengo hasta el día de hoy un cariño y bueno, hay que echar una vuelta. muy grande por todo el pueblo español, gracias a Cristina, que se quedó como la primera persona que me ha dado la primera impresión Mm, de este pueblo tan amable, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristina. un honor. Muy bien. Y bueno, hablé mucho de personalidad y todo, pero ahora quería dejar que Cristina pudiera hablar un poco acerca de sí misma, que hable un poco de ti, Cristina, de tu trayectoria profesional, qué tú haces, y después hablamos un poco de tu blog. Soy Cristina, valenciana, aunque viví más de 6 años en Madrid, donde nos conocimos. A principios de 2018 me fui a vivir a Alemania, sin hablar ni una sola palabra de alemán, porque quería mejorar mi inglés. Me hacía ilusión vivir la experiencia de vivir fuera de España. Y así lo hice. Este año me vine a vivir a Inglaterra y ha sido siempre hablar un inglés perfecto. No sé si algún día lo conseguiré, pero ya he creado mi blog en inglés, que para mí ya es un logro. Respecto a mi experiencia, pues mi primer trabajo cuando acabé la carrera fue como usuaria de SAP. Me dedicaba a planificar la producción en una empresa de la curiosidad por saber más de SAP, porque siempre tenía curiosidad por ver cómo eran los controles de calidad que hacían a los lotes, y yo le daba la transacción y me decía, estás autorizada. Y entonces me entró curiosidad y vi una oferta para ser consultor SAP y dije, eso es lo que quiero ser yo. Y bueno, eché el currículum para esa oferta, hice la entrevista y no me cogieron, pero a mí ya se me había metido que yo tenía que ser consultora SAP. Y al final conseguí un trabajo en una consultoría de SAP, pequeñita. Ahí no tenía un senior de ventas al que preguntar, así que me dedicaba a aprender en help.sap.com y así es como aprendía. Luego ya me cambié a una consultora más grande y bueno, viví varias implantaciones desde cero, trabajé muchísimo, lloré, pero es donde más aprendí, Como la verdad. todos nosotros, ¿no? Sí, Siempre o sea, tenemos trabajar este horas hasta punto. las 4 de la mañana y de hecho yo tomo notas de todas las cosas que implemento, me lo suelo apuntar todo, me lo suelo documentar. Todavía a día de hoy, todavía consulto mis notas de mis primeros años, o sea, esos son como la Biblia para mí, está todo escrito. Y ahora quería hablar un poco de tu blog.
Entonces yo tengo aquí la pantalla de tu blog, es SAP Sapiens, ¿no? SAP Implemented Right, Let's Work Together, ¿no? Háblame un poco de tu blog. Sí. Háblame un poco de este blog. ¿Cuándo empezaste y por qué decidiste hacerlo? Pues yo siempre he querido ser emprendedora, desde pequeña. Y no sé, hace ya un tiempo que empecé con que me hacía ilusión tener un blog. No sabía de qué, he estado dándole vueltas durante mucho tiempo. Lo que pasa es que al final crear un post parece que no, pero te lleva mucho tiempo, ¿eh? O por lo menos yo que lo tomo muy en serio y me lleva mucho tiempo. Imagínate, yo a veces hablo con la gente y digo que cada video que produzco para mi canal es como que 10 a 12 horas de trabajo y la gente no se cree. Piensa que encendemos la cámara y es eso, ¿sabes? Y tiene que pensar, tiene que hacer pesquisas, hacer un trabajo ahí que... Pero quiero decir también a todos que aquí en la descripción del video va a estar la dirección para el blog de Cristina, que aquí para vosotros está apareciendo aquí en la pantalla, el SAP Sapiens. Entonces yo os convido para acceder a este blog y aprender, quedarse ahí registrado para recibir las novedades del blog y todo, seguirla en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter y todo más. Entonces vamos a hablar de la primera materia, ¿no? Tú tienes una materia sobre transformación digital de las nuevas herramientas de SAP. Háblanos un poco de esta transformación digital. Yo veo que viene mucha novedad por ahí. Yo tengo amigos que son así de mucho tiempo de SAP, como yo, que tengo casi 20 años trabajando en el área. Dicen que SAP, la idea es acabar con el trabajo del consultor un día, dejar que el propio key user pueda hacer las configuraciones. Ok, a ver. Yo creo que no vamos a desaparecer. Lo que hacer es tecnologías que SAP está adaptando. Piensa que SAP a día de hoy tiene 440.000 clientes, que es una barbaridad, y no pueden dar soporte a la estructura de partners para que fueran los partners los que dieran soporte a los clientes, que ellos no llegan, ellos solamente dan soporte a clientes muy grandes directamente. Y con todas estas nuevas tecnologías y pues SAP se quiere acercar a las empresas más pequeñas, a todo el tamaño de empresas. O sea que al final yo creo que va a haber que desarrollar sobre el estándar de SAP más funcionalidad. Así que yo creo que nos vamos a tener que reciclar, pero no creo que vayamos a desaparecer. Que tiene una materia en tu blog donde tú hablas acerca de la competencia de SAP contra sistemas corporativos, ERP. ¿Cuál es la tendencia de hoy día, al menos en Europa, para los consultores de área? ¿Es aprender además de SAP y otras plataformas o nos quedamos así siempre con la misma plataforma y es eso que tienen que hacer? ¿O empezamos a seguir una tendencia de ser multiprofesionales de otras plataformas de ERP también? ¿Qué te parece eso? Pregunta difícil de responder, pero la voy a responder. No tenemos la expresión esa de aprendiz de todo, maestro de nada, y es lo que pasa, cuando te pones a aprender muchas cosas, pues no te haces especialista en nada. Y el blog de los competidores de SAP lo escribí porque realmente somos como mulas y solamente vemos nuestro módulo de SAP, no vemos más allá muchas veces. Y tengo aquí un otro último tema que quería traer para ti. No te quiero liar mucho, no quiero tomar mucho de tu tiempo. Y quería hacer una última pregunta. Tú has trabajado en muchos países de Europa como consultora funcional y tú eres una española que ha trabajado en Alemania, he trabajado en Inglaterra y todo. ¿Y cómo es para una española trabajar en estos otros países? ¿Hay mucha diferencia de cultura? ¿Hay diferencias técnicas? ¿Hay diferencia en el perfil del consultor? ¿Qué tú comentas así en este cambio entre países europeos de moverse como consultora? ¿Es muy igual? ¿Tiene mucha diferencia? ¿Qué tú puedes comentar de esto? He tenido compañeros de trabajo de todos los continentes. Lo que es vivir y empezar solo en España, Alemania e Inglaterra. En Alemania me gusta mucho la flexibilidad
laboral. A mí eso me encantaba. Luego, lo que es la organización del trabajo, pues yo diría más que diferencia entre tamaños de empresas. Cuando yo trabajaba en Valencia, trabajaba para pymes y la forma de trabajar es muy diferente a las empresas. Me fui a Madrid, o sea, Madrid, Alemania ahora, y como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? En las empresas pequeñas haces de todo, consultor de ventas, entonces haces todo. En las empresas grandes solamente haces un problemita, solucionas un problemita. En Alemania, por ejemplo, yo no tenía conversaciones con el negocio y a mí me llegaba ya el business analyst de Inglaterra, que yo estaba trabajando para los ingleses, ya hacía el análisis y me lo pasaba. Trabajar en empresas grandes está bien, pero pierdes un poco lo que es la visión del negocio. Y cuando trabajaba en Valencia, pequeñitas, de todo, de los problemas de otros módulos, aprendías un montón del negocio, de SAP, de todo, hasta programar. A la hora de trabajar en España, lo que no me gusta es pues, que tienes un horario que tienes que cumplir a rajatabla. Incluso en Valencia mi experiencia era que tenías que irte más tarde de la hora, a irme ya a mi hora, pero cuando era plantilla yo siempre me iba más tarde porque parecía que si no, no estabas trabajando. Eso aquí en España yo vi recientemente que hasta el gobierno ahora obliga a las personas que los empleados todos tienen que ticar. Aún los que estén en trabajo tienen que ticar. Pero en Alemania, por ejemplo, en la empresa en la que yo estaba también ticaban, pero había flexibles horas, pues trabajaban 6 horas. Y si al día siguiente trabajaban 9, trabajaban 9. O sea, en España yo creo que no se hace. Y luego, pues los consultores externos facturábamos por horas y si un día yo quería trabajar 4 horas, no pasaba nada. Yo simplemente informaba de que mañana tenía alguna historia por si alguien me iba a buscar y trabajaba 4 horas. Eso que es importante entregar lo que tiene que entregar, ¿no? No importa si estás haciendo de 9 a 5 o de 10 a 6 o lo que sea, ¿no? O de 7 a 4, lo que sea, pero tiene que entregar y cumplir las horas contratadas, ¿no? Eso lo voy a echar mucho de menos. Quería ahora ir finalizando y primero de todo agradecerle mucho por la presencia, agradecer de montón que hablamos y todo. Espero que podamos después en el futuro repetir esto algunas veces más. Y quería decir, además de gracias, dar ahí un espacio para que tú puedas decir lo que tú quieras. No sé, a despedir de la gente y bueno, a saludar, lo que tú quieras. Si quieres hasta cantar una música, puede. Ay, no, yo soy terrible cantando. Pues igual yo le querría dedicar unas palabras a la gente que está viviendo lo mismo. Coronavirus, pues les diría que aprovechen el tiempo que se les ha regalado. Se trata de aprovechar el tiempo y yo creo que en un futuro eso dará sus frutos. Y que tengan paciencia, no se desanimen, porque al final yo creo que la vida va a bajar. Y si no es de lo mismo, será de otra cosa, pero la vida volverá a la normalidad. Muchísimas gracias, Cris. Entonces, un gran abrazo y nos hablamos por ahí, ¿vale? Adiós. Bueno, muchísimas gracias a ti también, Alberto. Muy bien.